nos acompañan para cerrar este evento con las conclusiones y con el balance general de las 8 mesas que tuvimos intensamente en los últimos 2 días, bueno, ayer y hoy. José Castillo, él fue también comentarista en la mesa número 1, arquitecto y uno de las mentes más brillantes en materia urbanística y arquitectónica. Él nos va a presentar un primer balance de caja, un primer corte de caja sobre las conclusiones y las ideas fundamentales que se virtieron en este foro. Después el capitán Gilberto López Meyer nos hará llegar un mensaje de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha decidido enviarlo como vocero importante y para dar otra comunicación a los asistentes a este foro. Para cerrar de manera muy relevante, importante y honrosa para nosotros, está Jesús Zambrano Grijalva, el presidente de la Cámara de Diputados, hoy por hoy uno de los personajes públicos, uno de los personajes políticos más importantes de nuestro país, que nos hace el favor de estar acá. Y además de todo, Yuriria Mascot, subsecretaria de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no solamente gestora e impulsora de la asistencia y concurrencia del gobierno federal y de la secretaría a la que pertenece para acá, sino una de las más importantes promotoras del diálogo, de la comunicación, de la buena onda entre el gobierno federal y el gobierno local, lo cual le agradecemos muchísimo. Está por llegar el secretario de Economía del Distrito Federal, Salomón Chertorivsky, al que le invitaron a un programa que se dilató ya 2 horas, debía estar hace mucho tiempo, pero está a 2 o 3 minutos por llegar. Él mismo me pide que iniciemos de una vez para no abusar del tiempo del público. Le damos la palabra a José Castillo, por favor. Muchas gracias a todos. Me encanta la idea que es miércoles, casi las 7 de la noche, o 7 y pico, y sigue casi una presencia bien importante. Es bien complicado tratar de hacer una relatoría o tratar de hacer un recuento de lo que hemos visto los últimos 2 días. Así que me tomé la libertad en 16 diapositivas poner algunas de las ideas que se han manifestado. La virtud de ser relatores, de que uno se puede apropiar de ideas de otros y hacer las suyas y compartirlas. Asumo responsabilidad total por los errores y cedo generosamente las virtudes que pueden tener estas ideas. De entrada, son más que reflexiones finales, yo le llamaría reflexiones iniciales. Estamos iniciando un proceso fundamental de cómo discutir, en qué términos, con quién, el proceso de planeación más importante que va a ver la ciudad en los próximos 50 años. Y para mí esa es una virtud increíble y creo que hay que ver este evento y este día así. Tuvimos más de 45 personas en el estrado y yo conté hasta la última sesión arriba de 120 intervenciones en preguntas. Eso que suma casi 200 personas que participaron activamente en el evento, más unas voces que escuchamos de fuera el día de ayer, de protesta, también voces importantes que no hay que menospreciar y que también tuvieron la oportunidad de estar adentro aquí y participaron con preguntas. Muestra por un lado la disposición de pensar que este proceso se tiene que deliberar públicamente y eso es una virtud fundamental que yo genero como una conclusión del evento. A ver si podemos hacer que esto funcione. Ándale, ahí está. Esta es la única imagen que voy a mostrar y la incluí porque hace poco tanto Mario Shetland como Pancho Serrano mencionaron la idea del soberano, el rey y el arquitecto del rey. En el lado izquierdo está el frontispicio de la primera edición del Leviatán de Thomas Hobbes, tratado fundamental del Estado.
Y lo que es increíble más allá de las ideas de Hobbes, que además toma el nombre de este monstruo imaginario, este monstruo marino imaginario, y en el frontispicio está esta imagen del soberano, del rey, pero que si uno se fija de cerca, el soberano está construido y constituido por los ciudadanos. Este frontispicio del que poco se habla, para mí es relevante de cara a este proyecto. ¿Cómo podemos desmitificar la idea de que este es un proceso que lo produce y lo dirige alguien? Y imaginamos un proceso en el que la construcción de ese proyecto colectivo, de la gestión y coordinación de ese proceso colectivo de transformación urbana, se da a partir de esa multiplicidad de ciudadanos. Quizás tenemos que volver a leer y ver a Hobbes de otra forma. No en vano Diane Davis, una de las académicas más notables y voces expertas en Ciudad de México, lo tomó como el título de su libro Urban Leviathan, Ciudad de México en el siglo XX, que por cierto, si alguien tiene contactos en el Fondo de Cultura Económica, sería fundamental que se hiciera una reedición de este libro. Es yo diría, de las obras fundamentales de la historia urbana de esta ciudad. Me quedo con una primera idea, entre la experiencia y la excepción. Hemos visto experiencias de Quito, de Austin, de Berlín y de Seúl, además de muchas otras que se han comentado. Se habló mucho de Nueva York, se habló de programas de parques y de grandes proyectos de transformación urbana. Vivimos en una ciudad en la que al mismo tiempo se dice que los problemas de México se resuelven desde adentro. Tenemos que balancear y matizar cuáles son las experiencias de las que podemos aprender y cuáles son las excepciones que hacen el proyecto con el que nos encontramos únicos. Queda clarísimo que la idea de insularidad, la idea de no entender cómo alguien ya se tropezó con la misma piedra antes que nosotros, sería un error catastrófico. Hace pocos años tuvimos un jefe de gobierno que le encantaba decir que él no viajaba porque los problemas de los mexicanos, las soluciones a los problemas de México estaban en México. Bueno, creo que ese esquematismo hoy nos ofrece una posibilidad de pensar cómo aprendemos de estas experiencias que se han venido compartiendo los últimos días. Y esa es una idea que estuvo presente en varias de las presentaciones. Segunda idea es esta idea de lo que yo llamo el escepticismo sano. Cuando Gerhard presentó el caso de Tempelhof, lo último que dijo fue, pues no sé si tiene esto elementos de fracaso o elementos de éxito. Ni los éxitos ni los fracasos son absolutos. Y creo que es importante quitarnos y desmitificar esta idea de éxito absoluto, fracaso absoluto. Tropecémonos, como dije ayer, tropecémonos más veces y con errores más pequeños. Tercera idea, y esa es otra que estuvo presente tanto en presentaciones de ayer como de hoy, es pensar en reimaginar más allá de lo verde, reimaginar lo público. Me comentaba Gabriela Alarcón del IMCO que en algunos de los números que ellos vio, más allá de los que presentó Juan Pardinas hoy en la mañana, la zona estrictamente alrededor del aeropuerto, si uno incluye la Alameda Oriente y San Juan de Aragón, tiene más espacios verdes per cápita que muchas otras zonas del poniente. Es decir, no es una cuestión de solamente decir más verde o más espacio abierto, sino hay que reimaginar lo público y cuál es el desempeño social, ambiental y político de ese espacio público. Benjamín Romano dijo, citó a un profesor de la Universidad de Texas en Austin, Alan Shearer, que una frase que me parece fundamental. Usar un proyecto así como la oportunidad para resarcir y abordar deudas históricas. Esto es una frase que se quedó en mí porque habla de cómo este proyecto es más allá que la simple solución de problemas. No estamos hablando de solamente solucionar los problemas de equidad, los de conectividad o los de medio ambiente. Es una oportunidad estratégica para abordar problemas históricos y deudas que tenemos con ciertos ciudadanos, con ciertas geografías, con ciertos grupos. Juan Pardinas mencionó esta frase de la imaginación como la materia prima para el urbanismo y la política pública. A pesar de ser el único urbanista en esta mesa, yo ratifico que la imaginación y las ideas no van a surgir estrictamente del ámbito urbanístico.
tenemos y es fundamental pensar que tiene que haber innovación, tiene que haber invención, tiene que haber imaginación ampliada en el ámbito de la política pública. Yo celebro que haya 3 funcionarios públicos y los invito a que pensemos cómo innovamos en un proyecto así desde la política pública, desde sus procedimientos y protocolos. Al mismo tiempo se habló sobre coordinación y un poco menos sobre consenso y conflicto. Este es un proyecto, tuvimos presente el conflicto, estuvimos afuera 2-3 horas con gente que se opone al cierre del aeropuerto, incluso gente aquí adentro. Hay que ratificar que el antagonismo es natural a la construcción de ciudad y que un proyecto de esta naturaleza, al hacer visibles esos conflictos, quizás podemos abordarlos de una manera mucho más inteligentemente. Pensar que barrir el conflicto y hacerlo desaparecer abajo de la alfombra, tarde o temprano va a ser una piedra demasiado grande con la que nos tropecemos. Yo creo y celebro enormemente la mesa que moderó el arquitecto Francisco Covarrubias, nos deja a muchos con un optimismo renovado de que las posibilidades de ampliar lo que son los protocolos de coordinación, no nada más entre gobierno del Distrito Federal con gobierno federal, sino incluyendo a la multiplicidad de actores públicos, privados, Estado de México, y también, como mencionaba creo que inteligentemente Víctor Márquez, desmitificar la idea de que el capital privado y los desarrolladores son los enemigos en esta ciudad. Hay que abrir esa noción y entender dónde hay esquemas de coordinación y sí, dónde construimos consensos y sí, dónde el urbanismo como un acto de acción política decide dónde hay ganadores y dónde hay perdedores. Santiago Antón Gracia me comentaba hace un momento que quizás en un protocolo y el siguiente foro sería bueno tener un nivel de interacción mucho más deliberada, de acción y de preguntas no nada más escritas, sino también para poder aprender de esas discusiones y esos roces. Hace algunas semanas, en una serie de HBO escrita por David Simon, productor de la serie The Wire y Treme, hizo un programa que se llama Show Me a Hero, y roba una frase de Scott Fitzgerald, autor del Gran Gatsby, que dice: muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia. Este es un proyecto que no requiere de héroes, este es un proyecto que requiere de liderazgos, y esos liderazgos no van a venir por la figura que mostró Fer Canales del gran dedo señalando a la ciudad transformada, ni por ese pacto político que no podemos reconstruir de un gran arquitecto o un gran urbanista con un gran patrón político. No solo es imposible reconstruirlo, es indeseable en el contexto de una democracia liberal y plural como la que vivimos. No hagamos que el proyecto sea una tragedia y en ese sentido desmitifiquemos la idea del héroe y construyamos los múltiples liderazgos en distintas plataformas. Ben Flyberg, que tiene uno de los libros más increíbles llamado Megaproyectos y Riesgo, Anatomía de una Ambición, tiene algunas ideas para la rendición de cuentas. Y él está convencido que la rendición de cuentas, si no es una vacuna perfecta, si es un instrumento para garantizar que los megaproyectos se hagan con otro nivel de capacidad de éxito. Menciono 3 de las 4 que él plantea. La número 1 es la transparencia. Hoy hablamos en distintos momentos sobre esas lagunas o hoyos negros de conocimiento que existen respecto a la integración del proyecto aeroportuario con otras facetas: movilidad, rescate ambiental, integración con el proyecto del viejo aeropuerto. La transparencia es una virtud y una idea que se requiere de principio a fin y se requiere en todas las dimensiones, no nada más en la decir confíen en nosotros, los expertos nos dijeron cómo hacerlo, sino tenemos que estar dispuestos a asumir el riesgo de liberarlas públicamente. Y eso es una zona donde se requiere todavía muchísimo trabajo. Segunda idea que plantea Flyberg es esta idea de indicadores de proyecciones y desempeño. Casi siempre, y esto Ana Ogarrio de Lincoln me lo mencionaba hace un momento, el gran problema con los proyectos público-privados y que requieren de estimaciones es que las estimaciones están sobreelevadas, sobreprometemos y subentregamos, para parafrasear a Clinton.
Y eso es trágico para la ciudad y lo hemos visto en 30 años de historia de proyectos públicos privados. Tener una disciplina y aprender a medir mejor cada uno de esos indicadores, y creo que el caso de Seúl fue brutalmente claro en ese sentido. Medir el impacto que tiene a nivel de movilidad, medir el impacto a nivel de isla de calor, medir el impacto de calidad de agua. Y podemos generar 100 otros indicadores que son fundamentales para ratificar que una decisión sea buena o no sea tan buena. Y tercero, la idea de un marco regulatorio claro. Esto me encantó, la idea de Julio Millán, lo que él dice: tenemos un mandato, ahora hay que saber cómo instrumentarlo. Hace poco más de 40 años que se funda el Infonavit, y es un modelo de diseño institucional, de organización financiera y de un acuerdo político que hoy en día estamos ante la perspectiva de imaginarlo colectivamente. Gobierno federal, Estado de México y Gobierno del Distrito Federal. Se habló mucho sobre lo que llamo la relación entre el proceso y el proyecto. Hacer más visibles y más transparentes los procesos y hacer más robustos los proyectos. Tanto en las presentaciones, en la última presentación, Víctor en particular, pero las presentaciones que hizo Miquel Adrià sobre el concurso de Arquine son muestras sobre primeras aproximaciones. Creo que tenemos que estar negociando entre entender este procedimiento de transformación urbana como un proceso y como un proyecto, entre las formas que toma la ciudad y su capacidad para tener agendas de inclusión mucho más ambiciosas. Y esto es algo que mencioné el día de ayer, que Pablo lo mencionó hoy al hablar de Chile, es la idea de un nuevo contrato social. La próxima vez que alguien se queje de sus políticos, se queje de sus funcionarios públicos, se queje de sus autoridades, organícese. Organícese, porque el contrato social requiere de un pacto entre todos y todos tenemos que estar conscientes de lo que implica esa deliberación. A mí la idea que sigo encontrando fresca y muy relevante para nuestro país es el velo de la ignorancia de John Rawls, la idea de ponernos de acuerdo todos sin saber de antemano cuáles son los beneficios que obtenemos y entender como sociedad cómo un proyecto de esta naturaleza va a generar beneficios para todos. Sí va a haber ganadores en algunos casos y sí va a haber perdedores, pero al hacerlo como parte de un nuevo contrato social se nos ofrece una oportunidad única para la ciudad y para la metrópolis. Enrique Krause en mediados de los 80 escribe este texto clave que se llamaba Por una democracia sin adjetivos. Yo apelo a que sea, en estos últimos 2 días hemos escuchado muchos adjetivos: sustentable, resiliente, inclusiva. Yo creo que todo esto que hace grande a la ciudad, Pablo lo mencionó como los centros de producción económica y creatividad, alguien apeló a su lado cultural y la idea de lugares de innovación. Planteemos que este proyecto produzca una ciudad sin adjetivos, una idea donde no tenemos que hacer una explicación para decir si es inteligente, tecnológica, resiliente, sustentable o inclusiva, porque la verdadera ciudad lo es todo aquello. Suketu Mehta, escritor hindú, tiene 2 frases fantásticas que me encantan. Una buena ciudad no necesariamente incluye a todos, pero no excluye a nadie. No excluir a nadie de la ley, pensemos en Toño Azuela, no excluir a nadie de la conversación, pensemos en el proceso deliberativo, no excluir a nadie de la celebración, porque si este proyecto sale bien, es la posibilidad de que sea una celebración urbana, como tenemos muchas otras historias de éxito. Y si tuviéramos que hacer todos en esta sala un juramento hipocrático, por lo menos no hagamos daño. Hagamos que las decisiones políticas y las decisiones urbanísticas tengan ese piso de por lo menos no hacer daño como juramento hipocrático. Hoy en la mañana murió Yogi Berra, y quizás el más importante de sus berrismos, si se le puede llamar, es: esto no se acaba hasta que se acaba. Se nos acaban 2 días de sesiones, tenemos 4 discursos adicionales, pero en realidad este proceso no acaba ahora, se inicia ahora y tenemos una oportunidad de revertirlo, no en la última entrada, como diría Yogi Berra, sino de revertirlo en los siguientes 2, 5, 10 y 50 años. Muchas gracias.
con… Gracias. Buenas noches. Creo que es mi responsabilidad continuar con dar el uso de la palabra y le pediría al capitán Gilberto López Meyer, el director general de Aeronáutica Civil, que nos haga favor de dirigir un mensaje. Gracias. Muchas gracias, secretario Salomón Chertovinsky. Agradecemos muchísimo, en nombre del Gobierno Federal, la invitación que nos hace para participar el día de hoy. Agradezco y me congratulo de estar con el diputado Zambrano, a quien agradezco también su compañía, a la subsecretaria Mascot, subsecretaria de Transportes del Gobierno Federal, al arquitecto Castillo, muchísimas gracias. Y bueno, los aeropuertos, como ustedes saben, son un elemento fundamental a considerar en la operación de las grandes ciudades de todo el planeta. Representan un punto de interconexión con múltiples requerimientos, además, accesorios, de viabilidades y medios de transportación, de servicios públicos y de servicios privados. La zona metropolitana del Valle de México, nuestra gran ciudad, por sus características particulares, además cuenta con exigencias, con grandes exigencias de movilidad a gran escala, 25, 26 millones de habitantes, y requiere de contar con una amplia oferta turística de negocios, de servicios, con los cuales se hace necesario y viable la operación y la funcionalidad de un gran aeropuerto internacional de alta capacidad y de conectividad global. El proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el cierre operativo del actual aeropuerto de la Ciudad de México tiene algunas consideraciones muy relevantes. La apertura del nuevo aeropuerto y el cierre del actual aeropuerto implicará en pocas horas un muy complejo cambio entre el último despegue de la pista del aeropuerto actual y el primer aterrizaje en la pista del nuevo aeropuerto. Esto se dice fácil, pero es un proyecto, es un proceso que deberá planearse con años de anticipación. Asimismo, implicará también una muy delicada transición de servicios coordinados entre ambos aeropuertos en la navegación aérea, en la operación de los servicios aeroportuarios complementarios, comerciales entre ambas instalaciones y por supuesto la implementación de muy delicadas medidas de seguridad y de calidad en los múltiples procesos aeronáuticos involucrados. El reto urbano en la construcción del nuevo aeropuerto implica sin duda, y estamos convencidos de ello, la participación de todos los niveles y órdenes de gobierno, donde los tiempos, y esto es muy importante tenerlo en consideración, se refieren a la obra aeroportuaria en el centro de las decisiones para garantizar, antes que nada, su correcto y su completo funcionamiento. Pero estamos convencidos, además, que el beneficio social que arrojará el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es enorme, y no solo por la solución a la muy conocida y muy estudiada saturación del actual aeropuerto, que es de por sí suficiente razón, sino por la gran oportunidad de contar con una interconexión de México con el mundo a escala global, lo cual permitirá generar grandes beneficios a nuestra zona metropolitana, a las entidades cercanas y al país, pues las potencialidades turísticas y mercantiles llevarán sin duda a nuestro país, a nuestra nación, a una nueva realidad geoestratégica en términos aeronáuticos y en términos económicos. De ese tamaño es el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hablamos pues de la creación de un gran número de empleos permanentes directos e indirectos, muchos de ellos especializados por la actividad misma del aeropuerto, pero también muchos otros relacionados con los diversos sectores económicos y beneficios a toda la zona metropolitana y en particular, por supuesto, a los pobladores del oriente del Distrito Federal, una de las zonas más marginadas de nuestro país, y de los estados de México, de Hidalgo, por señalar tan solo algunos. Contaremos pues a partir de su conclusión con un aeropuerto que dignifique a un sector considerado como estratégico en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en los programas sectorial
de Comunicaciones y Transportes y el Programa Nacional de Infraestructura, para cumplir con una necesidad histórica para la aeronáutica civil y también para la aeronáutica militar de México. Por todo lo anterior, el gobierno federal, por mi conducto, hace patente su más firme convicción, insisto en ello, su más firme convicción de que este proceso de transición entre el actual aeropuerto y el nuevo aeropuerto, así como las propuestas de utilización de los espacios urbanos que quedarán disponibles después del cambio, se analicen, se diseñen y se implementen con la más amplia participación de todos los órdenes de gobierno y sobre todo de la ciudadanía. Amigas, amigos, esta es una gran oportunidad. Esta es una gran oportunidad que no se repetirá probablemente en muchos siglos. Hay que aprovecharla adecuadamente. Por eso es indispensable la participación de todos. Por eso es indispensable tomar en cuenta las opiniones de todos, las opciones de mejora para la calidad de vida de millones de personas que se abren con este tema son verdaderamente trascendentes para nuestra generación y para muchas generaciones por venir. La creación de un aeropuerto de interconexión global con la capacidad de ampliar la oferta aérea para atraer muchos más turistas, mucha más riqueza, para comercializar más productos, para redistribuirlos por todo el territorio nacional, potencializan el crecimiento económico del país y potencializan también los beneficios sociales del desarrollo nacional, regional y también del local. Por eso el gobierno federal considera al actual aeropuerto y al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el centro, en el verdadero centro de las decisiones urbanistas. Y estamos seguros que todos nos podemos poner de acuerdo, sin duda, nos podemos poner de acuerdo en las grandes decisiones que habrán de tomarse en el futuro próximo. Las conclusiones que arroja este foro, en el que estamos hoy concluyendo, en razón de todo lo que aquí se ha discutido, como ya lo comentó el arquitecto Castillo, como por ejemplo, las grandes experiencias que se tienen en casos y situaciones similares vividas en nuestro mundo en las últimas décadas, nos permiten acceder a información muy valiosa, extremadamente valiosa, que deberá darle rumbo, certidumbre al proceso de toma de decisiones y sobre todo democratizar un proyecto que será sin duda alguna de enorme influencia para la calidad de vida de los habitantes de esta gran ciudad para muy probablemente las siguientes décadas y probablemente los siguientes siglos. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la subsecretaria de Transporte del Gobierno Federal, a Yuriria Mascot, a quien agradecemos enormemente su presencia. Adelante. Muchas gracias, señor secretario, señor diputado, compañeros del presidio, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, permítanme transmitirles un saludo del señor secretario de Comunicaciones y Transportes, el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, quien está muy atento y desea los mejores resultados y los frutos tan importantes de este gran foro. El tema que hoy nos ocupa, que ya nos han mencionado los que me antecedieron en la palabra, es de la mayor relevancia. Y de la mayor relevancia porque se nos presenta una gran oportunidad que es única, que debemos en este momento aprovechar. Por fortuna hay tiempo suficiente, tenemos tiempo para ella, para planear este mejor destino de estas 710 hectáreas. Suenan pocas, son enormes. El reto es encontrar una opción la que más beneficie a la ciudadanía de la capital del país
y para encontrarla, eventos como este son una herramienta muy útil. En efecto, los ejercicios de consulta no solo son congruentes con la dinámica de una sociedad democrática y participativa como la nuestra, sino que además enriquecen la certidumbre de la toma de decisiones de los gobiernos. Por eso, de la misma manera que la decisión de construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México se adoptó después de grandes estudios y de profundas investigaciones, la decisión sobre el futuro de los terrenos del actual aeropuerto debe de ser producto de un proceso amplio, serio, profesional y profundo. Se trata de una decisión compleja que deberá tomarse sobre bases técnicas muy sólidas, con la mira puesta en encontrar la solución que ofrezca los beneficios para la Ciudad de México y que esté adecuada a los tiempos de un proyecto de largo plazo como lo es el nuevo aeropuerto. Esa es la razón de que desde ahora el gobierno federal trabaje de cerca, de manera coordinada y estrecha con el gobierno del Distrito Federal, en el camino hacia la definición de este tema, porque esta coordinación garantiza que el proyecto que se adopte será el mejor. Agradecemos enormemente la disposición, la invitación que nos ha hecho el gobierno del Distrito Federal para poder estar aquí con ustedes. Oportunidad que estamos tomando con toda la responsabilidad, con todo el entusiasmo y la participación. Cuenten con todo ello para que su decisión y la decisión que se tome en estos foros esté alineada en la política del gobierno federal. Este foro de reflexión en el que participan tanto funcionarios federales como capitalinos, grandes expertos nacionales, internacionales, tanto técnicos como académicos, es una gran muestra del interés y de la responsabilidad con la que el gobierno del Distrito Federal participa en esta decisión y en los demás aspectos relacionados con el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este gran proyecto, que ya está en plena marcha, requiere de que todas las instancias del gobierno que tomen parte en él preparen con tiempo suficiente las medidas que habrán de ser tomadas para asegurar una exitosa conclusión y ofrecer así el mejor beneficio a la ciudad y a sus habitantes. Por ello, saludo la decisión de efectuar este foro, cuyos resultados seguramente arrojarán luz en esta etapa de estudios sobre el futuro de los terrenos que hoy ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con esta convicción expreso a todos ustedes mis parabienes y felicito a todos los asistentes en este foro por este esfuerzo que seguramente llevará a tomar las mejores decisiones en un proceso que cambiará en buena medida a nuestra ciudad capital. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señora subsecretaria. Lleve al mismo tiempo un mensaje de agradecimiento al señor secretario por la participación de todos sus colaboradores. Muchas gracias por estar aquí. Y por último, realmente, y lo tengo que decir, es un privilegio, es un honor para todos nosotros tener a nuestro, y digo nuestro presidente, porque es de todos los mexicanos, nuestro presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a uno de nuestros poderes representado aquí. Es verdaderamente algo motivante para la clausura de este foro. Así que, señor diputado Zambrano, por favor, adelante. Muchas gracias. Ya estamos seguros que este sí funciona. Sí. Muchas gracias, secretario Chertorivsky. Muchas gracias, en verdad, por la invitación para participar en la parte conclusiva de este foro y estar además aquí con este presidium privilegiado y, por supuesto, aunque me tocó escuchar directamente solamente a algunos de los ponentes en la parte final de
el foro estuve teniendo conocimiento de lo que se estuvo abordando. Hemos estado muy pendientes de todo lo que implica, significa el hecho mismo de querer hacer realidad este proyecto de un nuevo aeropuerto internacional de y para la Ciudad de México, tanto por el jefe de gobierno en su momento, por el secretario Chertovisky, con Ricardo Becerra también, y hemos podido estar en conocimiento desde hace ya varios meses de lo que implica, de la importancia, a partir de la importancia misma que este proyecto tiene para la ciudad, para la zona metropolitana, para la región y para el conjunto del país. Los problemas que tiene el funcionamiento del aeropuerto en sí mismos, yo creo que son evidentes, ya los han referido, no quiero aparecer repetitivo con lo que seguramente ustedes ya han escuchado y que ahorita se hacía una relatoría apretadísima también de los problemas de su funcionamiento por parte del capitán López Meyer y lo que escuchábamos aquí del maestro Castillo. Igualmente para todo lo que significa el desarrollo y el entorno mismo del aeropuerto, con sus problemas de vialidad, con sus problemas de contaminación en todos sentidos, incluyendo el del ruido mismo, 1 millón de personas aproximadamente viviendo en un área de 6 kilómetros a la redonda, la cantidad de familias, por otra parte, en su impacto para los habitantes de la ciudad, la cantidad de empresas que funcionan, que directamente, la cantidad de empleos que directa e indirectamente también se generan alrededor de la actividad del aeropuerto, más de 40,000, de lo que se deriva también una pues dependencia directa del funcionamiento del aeropuerto de cerca del 5% de los habitantes de la Ciudad de México, es decir, en todos sentidos, por una parte, el conjunto de problemas que se tienen con su funcionamiento y la importancia en todos sentidos que tiene con el conjunto de problemas que se generan al estar situado, al haber quedado situado allí, después de muchos años, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por supuesto que son en sí mismos dos grandes planos o dos grandes problemas los que tienen. Uno, la necesidad y la viabilidad misma de la construcción de un nuevo aeropuerto, a lo que se han referido, y luego el destino de las instalaciones y las 746 hectáreas que tiene la dimensión del aeropuerto actualmente, qué hacer con ello. Y hay que decir, reconocer que efectivamente, como se ha referido también en distintas intervenciones, que este reto que está planteado en ambos sentidos de la construcción del nuevo aeropuerto y de qué hacer con cuál es el destino de las instalaciones del actual aeropuerto, se da en medio de un entorno económico muy complejo, lo sabemos también, y que se refería, creo que lo refería Víctor Márquez en una de sus intervenciones finales, en medio de una crisis de credibilidad social sobre la actuación de las autoridades y de los gobiernos, hay que reconocerlo, de las autoridades, incluyendo el conjunto de las instituciones y de los gobiernos en general, en sus distintos planos también. Y por supuesto que no hay que ignorar que todo ello también genera condiciones para planteamientos que de repente aparecen como los verdaderos defensores de la gente, y lo que hay que preguntarse es qué hacer en momentos así y qué es en momentos como este que hoy vivimos, de problemas económicos, de credibilidad social, de crisis política,
si lo podemos catalogar de esta manera, ¿qué es en este momento? ¿Qué debe hacerse y qué es defender el interés general de la gente? Yo estoy convencido, como se ha dicho aquí, como se decía en la relatoría y como lo han referido a quienes en esta parte conclusiva del foro lo han planteado, que es una gran oportunidad, en verdad, para un reordenamiento. No es exagerado decir que es una gran oportunidad para un reordenamiento general de la vida de la ciudad, por lo que implicaría el impacto en esta zona tan olvidada de la Ciudad de México, que en sí misma, en el oriente de la ciudad, implicaría también el avanzar, el desarrollar la ciudad con mayor equidad en su desarrollo, en su inclusión social, en todo lo que significa integralmente ver la posibilidad y potencialidad que tendría el aprovechamiento del actual aeropuerto en el momento en que quedara desocupado como tal, para verlo en términos no solamente ecológicos, sino de desarrollo cultural, de esparcimiento, de todo lo que implicaría el reordenamiento, hasta inclusive las viabilidades, interconexiones para toda esta parte del Distrito Federal, pero que efectivamente, como también se ha dicho aquí, tienen que irse construyendo en planos interconectados. El seguir pensando que podemos ir haciendo por partes o solo que aparezcan como parches para resolver problemas inmediatos no nos va a resolver los problemas con una visión de futuro, como bien se ha dicho así. Lo hemos visto quienes en su momento hemos tenido responsabilidades de gobierno y que luego, ahora que hemos tenido oportunidades o las estamos teniendo legislativas, pues también entendemos lo que significa lidiar o tratar y buscar resolver problemas que se nos presentan. Y uno de nuestros grandes problemas es que no hay planeación con visión de largo plazo en nuestro país, sino en esto que bien se le llamó de planos no conectados, completamente separados entre sí. Y por supuesto que yo esperaría que todo el planteamiento que se hace del diseño del nuevo aeropuerto esté concebido así. Un poco lo tocaba el capitán López Meyer en su intervención, de todo lo que implicaría su desarrollo integralmente visto. Ahora, el problema que se nos plantea es cómo resolver particularmente esta crisis de credibilidad en un entorno económico y social tan complicado. Yo creo que la clave la daba el día de ayer el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, cuando decía pues que la gente decida en una consulta ciudadana informada. Y cuando digo informada lo subrayo, lo recalco, porque tiene que involucrar cuáles son el conjunto de impactos positivos que tendría la construcción de un nuevo aeropuerto y cuál sería el destino y cómo y para qué se utilizaría lo que hoy tiene en su dimensión el aeropuerto internacional que conocemos de la Ciudad de México. Decía el maestro Álvarez, a manera de regaño, yo le decía un regaño indirectamente porque decía de un foro que habían organizado senadores y que luego resultó que no había ningún senador en un foro para discutir ciertos temas, y decía, bueno, que participen los tomadores de decisiones. Qué bueno que aquí hay una representación de los tomadores de decisiones, por supuesto, en este foro. Me refiero a quienes llevan la parte fundamental, que es el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, porque ni el gobierno federal por sí solo va a decidir estas grandes cosas, ni el gobierno de la ciudad por su cuenta, por separado, podrá hacerlo, ni juntos sin tomar en cuenta la participación de expertos y de la propia gente, que le quede claro a la gente que no se va a abusar de nada, que verdaderamente lo que se va a hacer en sus dos planos, del nuevo y del actual aeropuerto, le va a servir a la ciudad en su conjunto. Y esto solamente se podrá lograr con una información suficiente y que se tome el parecer de la gente en una
consulta bien informada. Nosotros en la Cámara de Diputados, aquí a propuesta, por cierto, del diputado Rafael Hernández Soriano, aquí presente, se planteó un punto de acuerdo para crear una comisión de seguimiento a todo lo que tiene que ver con la situación, el planteamiento del nuevo aeropuerto y el destino del actual, porque también, como se decía en la relatoría del maestro Castillo, tendrá que estarse dando cuenta cotidianamente de todo lo que se está haciendo, de la utilización de recursos, de todo lo que está costando, cómo se están desarrollando los proyectos, para que la gente empiece a tener algo de confianza de lo que se ha perdido en los últimos años y que se han acrecentado los problemas. Entonces tiene que ser una solución que la tomemos efectivamente entre todos. Y yo terminaría diciendo que el gran reto de este foro quizás sea que con sus ideas y apuntes de conclusiones tenga concreción, tenga aterrizaje real, es decir, que sea viable, que sean viables. Pero para que eso suceda se requiere efectivamente de liderazgo, así claro, con determinación y de participación democrática de la sociedad, es decir, una conducción estratégica muy clara, con determinación, y abrirse a lo que yo le llamaría, por lo que escuché, yo lo frasearía así, con una imaginación creativa y democrática, abrirse a todas las grandes ideas. Y pues muchísimas gracias de nueva cuenta, felicidades. Muchas gracias, señor diputado. Nuevamente lo reitero, es un honor. Y a mis amigos del gobierno federal, muchas gracias por acompañarnos. A mi amigo el capitán López Meyer, a la subsecretaria, muy agradecido. Y una gran relatoría, de verdad, al profesor José Castillo, muchas gracias. Y a través de José Castillo, a todos los expertos y todos los panelistas que a lo largo de 2 intensos días se dieron la tarea de ayudarnos a pensar en la gran transformación urbana de nuestra metrópoli. Debo de iniciar disculpándome, no estuve presente físicamente a lo largo del día y además llegué tarde, pero he estado siguiendo el foro todo el día porque hoy la tecnología desde el celular me permitió en vivo escuchar a cada uno de los participantes, pero bueno, creo que sí les debo una explicación y yo sé que las amigas y los amigos de los medios que nos acompañan van a ser muy buena onda conmigo y esto va a ser así como dicen, off the record, pero bueno, les debo una explicación. Hoy es un día especial, pues en algunos de mi familia y sobre todo mi comunidad. Hoy es el Yom Kippur judío, es el día del perdón. Y yo soy laico, sin embargo también soy leal y soy solidario a parte de mis raíces. Y yo sé que por lo menos un abuelo no le hubiera gustado que estuviera en un evento público, pero también pues mi responsabilidad pública es superior. Y bueno, aquí estoy. Cuando me pude escapar, llegué tarde, pero les pido una disculpa y les ruego su comprensión. No voy a agregar nada más, salvo una idea que en el foro me estrujó y 4 ideas que quiero dejar sobre la mesa. La idea que me estrujó fue cuando el ponente que vino de Berlín, Alemania, Gerald, gerente del proyecto, narra y describe lo que el Senado de ese país había concluido. Y yo lo vi y vi las caras de los expertos, los arquitectos, vi a los urbanistas y todos dijeron, pues esto está perfecto, ¿no? Vi en el foro que unos decían sí los numeritos, otros decían no me quiero meter en los numeritos, no decía
Víctor Márquez, no se metan tanto a los… Pero bueno, si nos metíamos en los cuadraditos, lo que propuso el Senado, al final de cuentas, berlinés, pues era un plan que sonaba cuasi perfecto, por lo menos en el plan. Una combinación entre vivienda, industria limpia, emprendedurismo, espacio cultural, educativo, espacio para foros y espectáculos y muchísima área verde. Al final se fue un plebiscito, los berlineses votaron y se decidió que todo fuera área verde. Ni un ladrillo más se construyó. Y quien fuera el gerente del proyecto dijo dos cosas. Dijo, pues hay que decirlo como es. En términos de desarrollo urbano y de oportunidad para el desarrollo, fue un fracaso. Acto seguido dijo, en términos de democracia, fue un éxito. Creo yo que debemos y podemos aspirar a un éxito para el desarrollo, pero que en su proceso lo conduzca un éxito de participación, un éxito democrático. Creo que si logramos combinar esas dos aspiraciones, estaremos conduciendo el proceso como se debe. Y termino, reitero, con 4 ideas que creo que tendrán que ser transversales a todo lo que hagamos en los próximos meses. La primera, el tema de la cohesión social en un país con las tremendas desigualdades que tenemos. En la zona más deprimida de nuestra metrópoli, no podemos sino pensar cómo aprovechar esto como una oportunidad para que el oriente y el poniente se unan, pero se unan a través de mejores oportunidades para la gente. Que el concepto de la persona esté en el centro de todo lo que hagamos y todo lo que pensemos. Segundo, transparencia y máxima publicidad. Todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, todo lo que platiquemos, todo lo que se dialogue, absolutamente de cara a la ciudadanía. No hay nada que ocultar, todo de frente, todo con transparencia. Tercero, la participación de la sociedad en este proyecto es obligada y la asumimos con gusto. Conlleva riesgos, lo sabemos, lo vimos en Berlín, lo vimos en Quito, Ecuador, pero no hay forma de hacer las cosas en una sociedad democrática que no sea con la participación de la ciudadanía. Y cuarto, pues bueno, en febrero es la próxima fecha límite en donde la ciudad entregará de manera muy respetuosa, así lo dijo ayer el jefe de gobierno llevará la opinión de la ciudad que hayamos logrado construir con ustedes, los expertos, que hayamos logrado construir con los diferentes órdenes de gobierno, que hayamos logrado construir de cara a la ciudadanía, y con la ciudadanía llevaremos la opinión de la ciudad y la entregará el jefe de gobierno al presidente de la República. Termino yéndome a una de mis queridas espacios de la vida, la salud, para recordar una frase de Jonathan Salk, aquel quien inventó la vacuna de la polio, y que ya nadie se acuerda antes del 49 lo que era un verano, pero bueno, ni yo menos, pero él lo he leído. Pero Jonathan decía una cosa que me parece fantástica, que es el premio al trabajo bien hecho es la oportunidad de más trabajo también bien hecho.
Así que a todos los que participaron y a quienes organizaron este foro, bien por el trabajo bien hecho, pero que eso sea la oportunidad de que continuemos realizando un buen trabajo, porque en ese terreno podemos vernos como ciudad y en ese terreno podemos vernos como México. Muchas gracias y mucho éxito. La mesa directiva del Congreso, si nos hace favor de clausurar el foro. Muchas gracias, secretario Salomón Chertorivsky. Pues sin decir ya más, siendo las 20 horas con 5 minutos en mi reloj, doy por concluidos, por clausurados los trabajos de este importantísimo foro del que participaron también tan relevantes y reconocidas personalidades y expertos. Foro Internacional La Gran Transformación Urbana, Aeropuerto y Ciudad, organizado por distintas instituciones. Felicidades y muchas gracias.